Ya estamos. Aleluya, hermano, buenas noches. Habla el hermano Ángel Izquierdo. Queremos darle un saludo, hermanos, en esta noche. Nos estamos organizando, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Han habido ciertas cositas, pero el Señor demuestra que para Él todo es posible. Cuando hay fe, todas las cosas se pueden lograr. Y la palabra de hoy no ha sido diferente, porque la palabra de Dios va a salir. Padre amado, queremos darle un saludo, hermanos, a todos los que están sintonizados y a todos los que habrán de sintonizarse en este momento, de parte de nuestros pastores, nuestra iglesia, Iglesia de Dios Pentecostal, Filadelfia, y de nuestros pastores, Fabio Lugo, y nuestra pastora, María Medina Lugo. Como les dije, hoy vamos a estar en el estudio bíblico número 11, titulado Agua de la Peña, Cristo, el agua de vida, pero no vamos a proseguir sin antes hacer una oración para entregar esta clase al Señor, a las manos del Señor, que sea Él el que tome esta clase, que sea Él el que la conduzca, que sea palabra de Él. Vamos a orar. Padre amado, Padre Santo, venimos ante tu presencia, Señor, en este día precioso, en el que tú, bajo tu misericordia, Padre amado, y tu amor nos has permitido tener vida, Padre, estar aquí en este momento, Señor, para poder llevar tu palabra, Padre amado, palabra de vida, Señor, que alimenta, Padre, y regocija nuestros corazones, Padre amado. Venimos ante tu presencia, Señor, para que tú la bendigas, Padre amado, nos dirijas, Señor, bendiga los corazones, Padre, de los que van a recibir esta palabra, esta clase, Padre, que esta clase sea poderosa, que esta clase sea de bendición, mi Señor, que llegue a su vida, que cambie su vida, Padre, y que no muera ahí, sino que ellos puedan llevar esta palabra, este aprendizaje hacia adelante, Padre, al que esté necesitado, a otra persona que necesite de palabra, mi Señor. Todo esto, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. Santo Padre. Y como les decía, estamos en el estudio número 11. Me perdonan que voy a entrar aquí rapidito para saber ya me di. Aleluya, pero todo está corriendo como un poquito atrasado. Gloria a Dios. El estudio bíblico número 11, agua de la peña, Cristo, el agua de vida. Y vamos a pasar al pensamiento central. Dios manifestó su poder en saciar de agua a la congregación y todavía está dispuesto a saciar espiritualmente a los que buscan a Cristo. Texto áureo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto se encuentra en Juan 4:14 para que no tenga su Biblia. Base bíblica, números 20, 1 al 12. Repito, base bíblica, números 20, versículo 20, capítulo del 1 al 12. Objetivos: describir lo sucedido en la peña y cómo ello presenta a Cristo. Valorar la actitud del creyente ante la plenitud espiritual que ha recibido de Cristo. Y número 3, aplicar a la conducta los valores morales de la nueva vida en Cristo. Y como siempre, voy a leer la lectura antifonal para el que no tenga el libro pueda tener una referencia, pueda ver de qué estamos hablando, Padre amado. Número 20, capítulo 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Número 3, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá y hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Número 4, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Número 5, ¿y por qué
nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, ni de higueras, de piñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Número 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Número 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Número 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Número 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Número 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Número 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Santo Padre. Vamos a pasar a la introducción. Dice, a partir de ese nuevo nacimiento hay por delante un camino. Bueno, la meta de la vida cristiana va mucho más allá del día que recibimos a Cristo como Salvador. A partir de ese nuevo nacimiento hay por delante un camino que termina en la patria celestial, mientras avanzamos del día que fuimos regenerados hasta que entremos al cielo. Habrá retos, pruebas y tribulaciones. Todo ello es parte del necesario entrenamiento para madurar espiritualmente. Una clara muestra de lo dicho es que el peregrinar de los israelitas por el desierto durante 40 años había sido muy glorioso el milagro de su liberación de Egipto y su inmediato cruce por el Mar Rojo. Pero al llegar al desierto les esperaba el luto por la muerte de María, la escasez momentánea de agua y otras muchas vicisitudes. En realidad aquella demora de 40 años fue el producto de su desobediencia e incredulidad. Hermanos, hasta ahí estamos, rapidito, ¿verdad? Como pueden ver hasta aquí, y como siempre les he dicho, tiempo de antes, pero tenemos que basar esto a los tiempos de ahora. Apliquen esto a los tiempos de hoy en día. Normalmente, ¿cuántas veces el Señor no tiene una bendición para ustedes, para nosotros? Y hay promesas. Y estás en una iglesia y te hablan y te dicen que el Señor te ha dicho tal cosa y la esperas, pero ya te sientas y no haces nada más. A veces somos desobedientes, como están escuchando aquí, y esa bendición que te está esperando se atrasa. Pero no la atrasa Dios, la atrasas tú con tu desobediencia. ¿Ves? Y más adelante vamos a estar viendo cuáles fueron estas desobediencias. Y posiblemente estás pensando que fueron muchas. Y vas a ver que no fue así. Pero de la misma manera vas a ver lo que una sola desobediencia o dos te puede costar a ti tu salvación. So, vamos a estar pendientes a esto paso a paso. Y déjame terminar ya esta partecita aquí, pero sabemos que aún los fracasos de Israel y los castigos correspondientes, sus pecados están escritos para molestarnos a nosotros. Gloria a Dios. ¿Ven? Y estas cosas están hechas actualmente para que podamos llegar a nuestras promesas. ¿Ven? Tenemos que ser a veces amonestados. No nos gusta ser amonestados. Nadie le gusta que estén encima de ellos diciéndote, tu pastor hablándote, diciéndote, pero ese es el trabajo de nuestros pastores, como fue de Moisés y fue de Aarón. ¿Ves? Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto vale tu salvación? ¿Vale menos de que tu pastor te amoneste? ¿Vale más de lo que muchos critican a los pastores de lo que ellos pueden ganar? Moisés no ganaba nada. Nuestros pastores no ganan nada. ¿Crees tú que tu salvación
¿Puede ir por encima de eso? No lo creo. No lo creo. Y mira cómo dice aquí. Otra cosa que fue en Corintios 1:10, que es referencia, está aquí, 10:11. Y dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. ¿Ven? Tenemos que ser amonestados. Tenemos el trabajo de nuestros pastores, como fue de Abraham y de Aarón, y hasta de María, pero María murió. Habla aquí la palabra. Muchas veces amonestarnos. No nos gusta, vuelvo y lo repito, pero tiene que haber amonestación. ¿Ven? Ahora, el milagro de la peña deja clara que es prerrogativa de Dios engrandecer su misericordia para con su pueblo. Aunque ellos pecaron, el Señor les proveyó el agua que necesitaban a través de un milagro maravilloso. Es muy importante que mientras atravesamos el camino hacia la Nueva Jerusalén, nos aferremos a Cristo y cultivemos una buena comunión con Él. En busca de tal logro necesitamos ejercitar la fe y estar seguros que el Señor no nos abandonará aún en los peores momentos de nuestra vida. Santo Padre. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Huellas en la Arena, ¿verdad? Y para hacerlo corto, el cuento largo cortito, ¿cuántos de ustedes cuando están en la alegría, que se acuerdan de Jesús, de Dios y todo, pero cuando están en dolor les reclaman que por qué andamos solos, que dónde estaba Él? Pero para el que ha leído eso, la contestación de Jesús fue, porque cuando veías un solo par de huellas era porque yo te estaba cargando. Y eso es tremendo, ¿sabes? ¿Sabes cuántas veces Él nos carga a nosotros? Sin nosotros darnos, ¿verdad? Y mira qué bonito esto que dice que nosotros tenemos que aferrarnos. ¿Sabes lo que es aferrarte? Agarrarte. Como si eso fuera lo último, no hay nada más. Es que no es como si fuera lo último, es que no hay nada más. Este mundo no tiene nada que ofrecerte hoy en día. Yo te reto al que estás viendo, ¿cuánto tú no has hecho? Y sigues igual. Y si ya has hecho todo y sigues igual, ¿qué te aguanta de tú aceptar a Cristo en tu vida? Es así de fácil. Cuando yo estuve en el mundo y mi vida se apretó, ¿qué me aguantó a mí de yo venir a los pies del Señor? Nada. Tratarlo, ya trataste todo el mundo. ¿Qué te cuesta? Mas esto, Jesús fue lo que funcionó en mi vida. Jesús fue el que arregló mis problemas. Jesús todavía es el que sigue. Para los que ven al hermano Ángel dicen, ese varón todo le sale bien. No, mira, hay cosas que me salen mal, ¿sabes? Pero el Señor las endereza. Y cuando yo creo, lo que yo tengo que hacer solamente es, cuando yo creo que ya no puedo más, o que las cosas no, yo me rindo completamente. Me rindo, Señor, tómalo. Tú tienes el control. Perdóname si yo traté de tomar el control de lo que a mí no me pertenecía. Y se muestra inmediatamente que Él estaba esperando ahí, veloz. ¿Cómo le funciona a otra? Yo no te puedo decir, trátalo, a ver cómo te funciona a ti. Aférrate al Señor, busca de Cristo. Míralo, ahí está claramente. Él no te abandonará en los peores momentos de tu vida. La cruz de Cristo es el mensaje contenido en la peña. Así como Dios abrió aquella roca, Cristo fue herido por nuestras rebeliones. De su muerte vicaria recibimos la vida eterna. Aleluya, poderoso Dios. Según brotó agua, que fue de vida, porque si no ellos hubieran muerto, ¿sabes? Estaban en el desierto. Entonces no estamos hablando de 1, de 2, de 3, de 4 israelitas. Estamos hablando ya pasado el 1.000.000 de ellos. O sea que con una caja de agua no iban a poder remediar la situación, más las bestias. Y cuando Cristo murió por su sangre, nuestros pecados fueron lavados. O sea, de Cristo brotó la sangre que limpió nuestros pecados. Esa sangre poderosa que nos limpia, a la que nosotros podemos ir y la vamos a recibir porque ese sacrificio fue eterno. A los que han visto las clases anteriores y van siguiendo, van viendo que Cristo es el centro de todo. Todo lleva a que lleguemos a Cristo. Si tú estás viendo esta clase y tú estás mirando hacia otro sitio, perdóname que te diga que estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo.
Apaga la televisión, la novela, lo que sea, y concéntrate, porque Cristo es el centro de todo esto. No vas a ver a más nadie. Moisés es un personaje, Aarón es un personaje, Dios hasta en estos momentos es el personaje central alto, pero esto todo lleva a Cristo, que es tu salvación. Yo espero que nos hayamos entendido y estemos en la misma parte, Padre amado, Santo. Y no soy así, perdón, es que sencillamente la palabra hay que llevarla. Y ya que hoy esto tiene que ir de esta manera. Y ya yo me había cogido, ¿cuánto? Unos días de vacaciones. Santo, y hoy vine, mira, a fuerte. Aleluya, gloria al Señor. Necesitamos hablar a otros de este evangelio que sacia eternamente, ¿viste? Yo me estoy adelantando, pero esto es lo que está. Hoy es el mejor momento para predicar a Cristo, el agua de vida, como el agua de vida. Pues la gente anda vacía y sin esperanza de cómo Dios ha provisto en Cristo la satisfacción que nuestras almas necesitan. Es lo que trata la presente lección, que senda de vida ha preparado. Padre amado, yo me acuerdo que cuando joven, cuando yo no tenía el conocimiento de Cristo, y todos los días estoy aprendiendo, ¿sabes? Todos los días estoy aprendiendo, y a la edad que yo tengo todavía muchas veces me quedo como si fuera un niño. Pero ¿sabe qué? Eso es lo más lindo. No me quejo, me gusta. Otros serán tremendos teólogos, tendrán títulos. Yo me gozo cuando el Señor me hace sentir como un niño, ¿sabes? Es lindo. Pero mi madre tenía un cuadro, decía que me falte todo menos tú. Y desde joven yo veía ese cuadro, y cuando yo acepté a Cristo, cuando me encontré en una situación, en esa situación fue que yo entendí y dije, wow, ¿verdad que esa mujer tenía un amor por Cristo tremendo? Tú sabes lo que tú decís, que te falte todo menos Cristo. O sea, estás hablando de tu familia, de tu trabajo, de tu casa, de tu carro, todo menos Cristo. Pero Cristo es el que te ha dado todo. Que si no te falta Él, todo lo vas a tener en bendición. Aleluya. Vamos al desarrollo del estudio. Número 1, la mala actitud de los israelitas les llevó a murmurar de Moisés. El pueblo fue probado en el desierto y se rebela contra Moisés. Capítulo 20, versículo 1-3. La cronología que da la Biblia sobre Israel en el desierto deja claro que ellos estaban en camino a la tierra prometida, pero su peregrinar estaba lleno de retos. Al igual que los creyentes en Cristo, vamos en rumbo a la Canaán celestial. Pero lo que estaba diciendo anteriormente, todos tenemos un camino, todos tenemos un peregrinaje, todos pasamos estos desiertos, ¿sabes? Los desiertos no son tuyos nada más, varón, mujer que estás viendo, joven. Todos tenemos momentos que es lo que le llaman desierto. Una persona me dijo a mí, cuando yo dije que estaba pasando por un desierto, se supone que usted no esté pasando por desiertos. Posiblemente. Pero si hasta Jesús pasó los malos momentos para dar su vida por nosotros, mira a Moisés, mira a Aarón, vas a ver a José, y cada uno de estas personajes de la Biblia que pasaron por momentos malos para llegar a donde estamos. María Andújar, Dios te bendiga, la mamá de la pastora, del corazón, la pastora bien, santo. Y todos tenemos que pasar, ¿verdad? Y entonces, mira, el segundo pecado actualmente, la murmuración, ese es el pueblo. Y ay, pero si hablaban de Moisés, de todo eso, ¿cuánto no hablan de los pastores? ¿Cuánto no hablan de los hermanos? Y critican, pero no están presentes cuando se necesitan las manos a la obra. No están presentes cuando se necesitan los maestros, no están presentes cuando se necesita que hay que ir ahí a donde los necesitados. Y no te estoy sacando en cara, varón, a nadie por si las moscas. Estamos hablando claro como son las cosas. Pero si tú te me picas, bendito sea el Señor. No quiero seguir por ese lado, ¿verdad? No es que yo sea el más santo, porque yo fallo también, ¿sabes? Pero hoy nos encontramos aquí porque ha habido sudor. Yo no puedo dejar pasar eso. Porque ha habido llanto, porque ha habido llanto. Han habido lágrimas, ha habido muchas rodillas, ha habido esmero, ha habido querer hacerlo.
para hoy estar aquí. Y todavía siguen las interrupciones, las cosas, pero sabe que no nos detenemos. Vamos a seguir para adelante, hermano. Sobre todo aquel que me está mirando ahora mismo, pero hoy pudieras haber estado aquí y no está. Atrévete, que te esperamos la semana que viene, este jueves, vamos. No tienes que ir a la semana que viene, el jueves te esperamos. Porque el trabajo es mucho, como dice la palabra, y los obreros somos pocos, pero preferimos pocos y buenos que muchos y malos. Santo Padre, hoy es día de pararse en los pies a todo el mundo, hasta yo me paro en mis pies, mi Santo Padre. El versículo 1 nos debe recordar que la ruta del pueblo hasta Canaán no fue arbitraria. Oye, la nube de día y la columna de fuego de noche le orientaba por donde habría de ir. Por tanto, la llegada al desierto de Sin constituía un designio divino. Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, tenemos que ir al desierto. Oye, pero estaba diciendo ahorita, Santo Padre, o sea, porque si, es como el hierro, si no lo calientan, no lo pueden formar. El oro, si no lo derriten, no lo pueden purificar. Y si has visto, hay un pasaje en la Biblia que dice que somos como oro fino, ¿verdad? Somos linaje escogido. Ay, Santo, gloria a Dios. A esos periodos en nuestra fe, en esos periodos en que nuestra fe es probada y se evidencia en quién hemos creído. Oye, en la segunda parte del versículo 1, María, la hermana de Moisés y Aarón, muere y es sepultada en Cádiz. Sabemos que ella era profetisa y adoraba y sabía reconocer los milagros divinos con Israel. Oye, es bien importante, porque nosotros que nos creemos, que porque sabemos la palabra, porque obramos en la iglesia, porque tenemos un ministerio, no fallamos. Oye, bien claro esto, mira, pero había murmurado de Moisés a causa de la mujer cusita que éste había tomado. Y el que vio, sabe ha seguido las clases nuevamente, sabe que la mujer de él era parte egipcia, ¿verdad? De descendencia de egipcio. Y el pueblo estuvo bajo cautiverio egipcio. O sea que salen de ahí, él es el que dirige el pueblo, pero él toma una mujer de ellos. Y aún su hermano y su hermano, aún siendo todo lo que eran, profetisa y adoradora, oye, y sabía reconocer los milagros divinos de Israel, con todo eso murmuró contra su propio hermano, su sangre. ¿Ven? No importando nuestro rango ministerial, debemos cuidar nuestro hablar para que todas nuestras palabras sean justas. Aleluya. Tenemos que cuidar nuestras lenguas, porque a veces creemos que las paredes oyen, a veces creemos que no, pero Dios nos oye, que es más importante. No las paredes, la pared es una cosa, pero Dios oye y Él hace justicia. Entonces te pregunta por qué te pasa lo que te pasa. Te pregunta por qué, porque siempre está ese famoso por qué en nuestra boca. Pero mira, observa, está pendiente a qué has hecho. Si no tienes nada que hablar, no hables. Es más, yo te voy a decir, varón, mujer que estás viendo, joven, si no tienes que pensarlo, no lo pienses, no lo contemples, porque una vez que entra en esa cabeza pasa por el corazón y ya el pecado entró en ti, no tiene ni que salir por la boca, porque ya Jehová conoce tu pecado. Entonces no te preocupes por el vecino al que le hablaste, ¿sabes? O a quien le hayas hablado, al hermano. Preocúpate porque Jehová sabe lo que hay en ti antes que salga de tu boca. Y como todas las verdades se saben, hasta el que le hablaste sabe que va a desmentir. ¿Oíste? El verso número 2 hace referencia al mismo pecado de murmuración. En este caso la queja fue porque no había agua para el pueblo. Debemos aprender que Dios tiene el control de los tiempos. Oye, el control de los tiempos. Y prueba que soportamos. Él no nos deja ser tan tentados más de lo que podemos soportar. ¿Cuántos han oído esto anteriormente? Claro, porque está en la Biblia. Si buscas en la Biblia vas a encontrar que hasta donde fuimos tentados, ¿ves? Y dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios.
¿Ves? Eso está en Primera de Corintios 10:13. Por tanto, nuestra actitud debe ser paciente y esperar en la gracia de que Dios nos dará. ¿Ves? No dice el vecino, está pendiente. No dice el vecino, no dice el pastor, no dice la pastora, no dice el hermano Ángel, la hermana Lili. Dice que Dios nos dará. Si crees que yéndote por ahí a buscarlo, y dije como santo, porque pude haber dicho los espiritistas y los santeros, que es donde van a buscar lo que no tienen que ir a buscar, porque sabe que lo de ellos es falso. Si por ello fuera, todavía estaríamos esperando casa y si te prometen 20 cosas y nunca se logran. Santo Padre. Como no sabía la solución a la necesidad de agua, la congregación se juntó contra Moisés y Aarón. Aquí es necesario aprender que en vez de unirnos contra los ministros, del Señor, debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ves? No te está diciendo que debatas con tus pastores, con los que te guían. Te está hablando que busques la paz. Eso fue abreviado, más sencillo. Pero muchos quieren pelear cuando le preguntan algo a los pastores? Y no estamos hablando que ellos son los dueños de tu vida, vamos a ser claros. Es que sencillamente tiene que haber una comunión con los que de gratis, bueno, por lo menos los que yo conozco de gratis, se están preocupando por tu salvación. ¿Ven? Y vuelvo y te pregunto, ¿cuánto tú crees que vale tu salvación? Me gustaría un día escuchar y saber, no sé, ¿cuánto tú crees que vale tu salvación? El versículo 3 nos recuerda la rebelión de Coré en Éxodo 16, cuando la tierra se tragó a los rebeldes. Los que se rebelaron en número 20 contra Moisés y Aarón parecen referirse a aquel juicio de muerte, cuando les dijeron a sus líderes que preferían haber muerto con sus hermanos antes de ser sometidos a aquella circunstancia de sed en el desierto. Santo Padre. Nunca un verdadero discípulo debe desear la muerte, sino agradecer al Señor su misericordia y tratar de avanzar en su fe hasta llegar a la patria celestial. Yo tengo que hacer hincapié a esto, oigan. Cuando esta queja llegó, ellos se quejaron todo el tiempo desde el principio. Yo les aconsejo, ¿verdad? Vayan a Éxodo y lean la historia. Ellos se estaban quejando desde la salida. Y Dios no les falló en ningún momento. Él abrió el mar para que ellos pasaran. Él les puso nubes de día y columnas de fuego de noche. Oye, Él los alimentó con pan, con carne, con agua. Y aun cuando esto pasa, ya ellos habían visto todos los milagros maravillosos del Señor. Mas sin embargo, todavía, cada vez que algo faltaba, ellos se iban en contra del Señor. En contra de los que eran intermediarios de ellos, como son nuestros pastores y muchos ministros, que son intermediarios tuyos en lo que tú comienzas, porque no quieres, y tú puedes caminar como un bebé y levantarte y buscar del Señor, ¿ves? Y todo esto pasaba, aún ellos viendo los milagros del Señor. Yo creo cuando personas no ven, todavía no han conocido a Cristo, no saben lo que es un milagro, el que ellos puedan revelarse. Pero cuando tú has conocido ya la palabra del Señor, cuando tú has visto las maravillas que el Señor puede hacer en tu vida, en tus seres amados, en tu iglesia, y tú te revelas, como dicen en mi pueblo, tú mereces palos, que te den de palo. Pero el Señor aún así no se rendía en seguirlos bendiciendo. Oye, bendiciendo a su pueblo. Parte B. Los israelitas no entendieron que era necesario pasar por el desierto. En esta porción notamos cómo la identidad del pueblo de Dios no se correspondía con el proceder quejoso que tuvieron contra los siervos de Dios. ¿Ves? Lo que le estaba explicando ahora mismo. En el verso 4, el pueblo dice a Moisés que ellos son congregación de Jehová. Israel allí es tipo de la iglesia que hoy, compuesta por judíos y gentiles, debemos agradecer la promesa del nuevo pacto, que Dios habitará y andará entre nosotros. Aleluya. Es evidente que el pueblo no conocía a su Dios. De lo que estamos hablando. ¿Ves? Tenemos mucha gente en las iglesias hoy en día. Eso no es los tiempos a los cuales se les está diciendo que se basen en lo que, aunque estos tiempos que eran miles de años atrás, pero la palabra de Dios no pasa, no cambia, sigue siendo la misma. Tenemos que pasarla a hoy, a estos momentos.
¿Ves? Y hay mucha gente que gritan y gozan, aleluya, y van a la iglesia, están en las calles. Pero la palabra no miente, vuelve y digo, hermano, todavía no conocen a Dios verdaderamente. Todavía no han tenido una intimidad, un contacto con Dios único, que es tuyo y de Él. El mío con Él es mío. El de los pastores es de Él, el de mi esposa es de ella. ¿Ven? Y aunque nos podemos juntar en ese momento, el Espíritu nos toque a todos, pero es bonito lo que tú tienes con tu Dios es tuyo con tu Dios. Nadie te lo puede quitar, nadie te lo regaló tampoco. Él es el que te lo da. ¿Ves? Pero hay que hacer hincapié en esto, que muchas personas no lo conocen. Es importante pedir al Señor revelación espiritual para conocerlo como nuestra libertador. Oye, en cualquier etapa de nuestro peregrinaje espiritual debemos tener sentido de gratitud a Dios por haber roto nuestras prisiones espirituales a través de Jesucristo. Palabra poderosa. Viste, nosotros éramos prisioneros. Todavía siguen habiendo prisioneros allá afuera. ¿Ves? A los que nosotros tenemos que llevarle palabra para que esas cadenas sean rotas, para que esas ataduras se rompan, para que el Señor obre en sus vidas. ¿Ves? Y no estamos hablando que tenemos que tener la palabra quizá para tocar a miles, si el Señor lo quiere, aleluya, pero posiblemente tú tocas a uno y ese sea el que toque a miles. Y tú no sabes quién va a ser ese. Todo el que tú puedas tocar con la palabra, de una palabra verdadera, hay que hacerlo. Esto no se puede acabar hasta que llegue el Señor y seguir moviendo. No seas prisionero, libértate, ¿sabes? Nos percatamos también que a causa de esa incredulidad, el pueblo vio el desierto con su propia sepultura. ¿Ves? De lo que nos pasa a muchos de nosotros. El primer problema que llega, ya se nos olvida la palabra. Ya no creemos que somos los únicos, que nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. ¿Dónde está ese Dios que hacía 10 minutos estabas alabando, que estabas gritando, estabas gozándote, que dices que tienes fe? Pruébalo entonces. A mí no me lo tienes que probar. A ti mismo. Y ahorita hace algo que si prestaron atención, decía que tenemos que ejercitar la fe. Mi mamá decía que la fe es como un deportista, como un boxeador, una persona que alza pesa, que tú la tienes que practicar, porque la misma palabra dice que una fe sin obra es vacía, ¿verdad? Pues si no haces nada, pues tienes que practicarla, tienes que ejercitarla. Le dijeron a Moisés que ellos y sus bestias morirían allí, pero la palabra nos enseña que las pruebas a nuestra fe no tienen el propósito de destruirnos, sino que dicha fe sea hallada en alabanza delante de Dios. ¿Ves? Que muchas veces empezamos a gritar, creemos que es la destrucción. Dice, Primera de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, lo que dije ahorita, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Estamos hablando claro. Aleluya, gloria al Señor. El versículo 5 revela la mala interpretación que los israelitas tuvieron del desierto. Ellos reclamaron nuevamente a Moisés el haberlos traído de Egipto al desierto, al cual llamaron mal lugar. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo? Evidentemente pusieron en duda la promesa de Dios de darle una tierra de sementera, higuera, piña, granada, manantiales de agua y que fluía leche y miel. Debemos aprender que Dios es fiel a sus promesas y siempre cumplirá a su pueblo todo lo que ha prometido. La Biblia nos enseña que el justo vivirá por fe. Santo Padre. Y bueno, dice aquí, he aquí que aquel cuya alma no es recta se orgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso es Habacuc capítulo 2. Y Romanos número 1 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Santo Padre, si ustedes ven ese pasaje bíblico, miren, cuenten cuántas veces menciona la fe. Aleluya. Santo eres, Padre.
Por tanto, no debemos quedarnos detenidos en las circunstancias difíciles de nuestras pruebas. La Canaán a la cual vamos es celestial. Mientras atravesamos por este mundo, debemos conducirnos como extranjeros y peregrinos que caminan hacia aquella patria mejor. Por muchas añadiduras materiales que Dios nos dé, debemos recordar que nuestra mejor bendición está en los cielos. Gloria a Dios. No importa cuánto tengamos, lo habla claro la palabra. La posesión más grande que tú y que yo podemos tener en este día, hasta este momento, ahora mismo, la más grande que yo tengo no es mi casa, no es mi esposa, no es mis hijos, es Dios. Es el día que yo decidí servirle a Dios, el día que yo doblé mi rodilla y le dije: Jesús, aquí estoy ante ti, te entrego mi casa, mi familia, mi finanza, a ti te entrego todo. Y Él ha obrado en todo eso. ¿Sabes qué? Porque nada es mío, todo lo puedo perder yo en un momento. El que está creído, si tú eres una persona que aceptaste a Cristo, si tú eres una persona que estás en la iglesia, y tú crees que lo que tú tienes es tuyo, estás mal, no estás aprendiendo de la palabra, estás teniendo una fe vacía, estás viviendo una vida vacía, porque el que llena esa vida, el que da todo es Cristo Jesús, no es nadie más. Y vuelvo y te digo, voy a seguir hasta el final, porque no sé quién va a ver esto en el futuro. Te reto, que te atrevas, vamos, que aceptes a Cristo. ¿Cuánto vale tu salvación? Si tú supieras lo que es la salvación, porque el que se quede atrás, lo que va a vivir no es bueno, ¿sabes? Y yo todo el día le pido al Señor: ayúdame, Padre amado, que sobre todo, cualquier cosa que yo te pueda pedir, que lo más importante sea yo poder ir contigo, Padre amado, porque lo que queda aquí detrás a mí no me sirve de nada, ¿sabes? Segunda, Moisés y Aarón buscaron en Dios la solución a la necesidad del pueblo. Número 20, capítulo 6 al 9, versículo 6 al 9. Oye bien, Moisés y Aarón buscaron en Dios la solución a la necesidad del pueblo. No está diciendo que fueron a donde nadie más, está hablando Dios claramente. Y a veces esas palabritas así pequeñas tenemos que tenerlas claras para que no se nos pierda la esencia de la palabra, de lo que estamos buscando, porque a veces una come un punto, sencillamente ya se nos perdió todo. Un él, un yo, un aquel, Dios, Jesús, y se perdió lo más importante que teníamos que ver. ¿Saben? La búsqueda del Señor trajo la respuesta que se necesitaba. Los siervos del Señor necesitan ir a la presencia de Dios a buscar orientación. Oye bien, siempre, dice el libro, para el que tenga el libro, Padre amado, no te dice luego, quizás, una vez, otra, no, dice que los siervos del Señor necesitan ir a la presencia de Dios a buscar orientación, siempre, Padre, a buscar ayuda. Pero mucho más en tiempos de crisis. Oye, claro, porque vas a oír que mucha gente te dice: pero tú no buscas de Dios más que cuando necesitas. Sí, claro, es la verdad. Pero muchos en el momento de, muchas personas cuando están en su bienestar, no es que no se olviden, pero están pasivos. Tienen la confianza en el Señor. Pero claro, es en la necesidad donde tú te tienes que mover más y buscar al Señor. No te estás alejando, no estamos diciendo que estás, ¿verdad? Pero ahora, si tú no te acuerdas tampoco nunca del Señor ni en ninguna de las buenas, pero a ti te aplica la palabra de que no buscas al Señor más que cuando hay necesidad. Y eso debe cambiar. Porque dice aquí que debes buscar al Señor, oye bien, buscar orientación. Hay una diferencia, buscar orientación. Y es cuando tú necesitas guianza. Padre amado, tengo esta situación. ¿Cómo yo debo obrar? Ayúdame, guíame. Pero entonces están los tiempos de crisis. Oye, ahí cambia la cosa. Porque te está hablando de una crisis. Una crisis cuando algo se pone malo, falta la comida, falta el trabajo, ha habido un huracán, un temblor, no sabemos, la muerte de un ser amado, estás en crisis. Y te está diciendo que cuando más tienes que buscarlo. ¿Ves? Oye, Él es justo, Él sabe lo que tú puedes pasar, Él sabe lo que puede venir en tu vida. Él sabe que allá afuera hay un demonio que está como león rugiente, Él lo sabe.
y posiblemente tú estás haciendo la batalla. O sea, tenemos que definir todas estas situaciones para que no te pierdas y pongas cosas en tu mente que quizás has oído y estás bien equivocado y no busques del Señor. Él te está exhortando, Él te está diciendo que busques orientación de Él. Y en el momento de crisis lo busques más todavía, santo, aleluya. Y Él te haya dicho que es contrario, te mintió, ¿sabes? Él no los dejará avergonzados. El versículo 6 nos enseña que el obrero cristiano no debe discutir con sus oponentes el llamado que Dios les ha hecho. La posición de Moisés y Aarón no fue hacer valer sus credenciales como siervos de Dios. Por contrario, le dieron momentáneamente la espalda al pueblo rebelde y se pusieron a la puerta del tabernáculo. Aleluya. Eso está bien claro. Creo que no hay que darle mucha... Pero si siguieron, saben que cuando el pueblo vino a echarle culpa, ellos no se pusieron a discutir con ellos. Sencillamente ellos hicieron lo que tenían que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer en muchos momentos que estamos en crisis y doblar nuestras rodillas, humillarnos y pedirle al que puede obrar en la situación, el que tiene el poder de arreglarlo. Y ese se llama Jesús. Punto. No tiene más ningún nombre sobre todo nombres. Recordamos que desde aquel santuario Dios hablaba con sus siervos. La acción de postrarse mostró que necesitaban hoy la voz del Señor para saber qué hacer frente a la crisis. Estamos bien claros, están viendo al Señor a quien le puede dar la contestación, le puede revelar cómo resolverlo. Es importante recordar que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso lo pueden encontrar en Salmos 46:1. El que quiera leerlo más a fondo. Katy Millán, Dios te bendiga. Esa es la hermana de la pastora. Del pastor. Santo, pastor. Cometemos. No voy a decir porque usted me reprende. Por tanto, buscarlo humildemente. Oye bien, dice, por tanto, buscarlo humildemente. Es indispensable para ser orientado cuando no sabemos qué hacer. No te está diciendo que lo busques con altanería, con pelea. Te está diciendo que dobles tu rodilla y vayas humildemente a él. No puedes doblar tu rodilla, hazlo parado, hazlo sentado, hazlo acostado, pero con humildad, con un corazón humilde. Dice la palabra que un corazón quebrantado, ¿qué? Dios no lo va a rechazar, ¿viste? Qué lindo, Dios. Es indispensable para ser orientados cuando no sabemos qué hacer. Por ejemplo, el rey Josafat fue atacado por sus enemigos y le dijo a Dios que no sabía qué hacer. Y por ello volvía él su rostro. Dios le respondió en forma precisa e Israel salió victorioso en la batalla. Eso lo pueden encontrar en 2 de Crónicas 20, del 1 al 12. La segunda parte dice, del versículo 6, relata que la gloria de Dios se manifestó sobre Moisés y Aarón. Qué lindo esto, güey. Inmediatamente que ellos se postraron. No el día siguiente, no en 5 días, porque posiblemente su pueblo hubiera muerto en 1 o 2 días más por la sed, por las temperaturas que tan tremendas, porque de día es caluroso y de noche es frío. Y sin agua, ellos y sus animales hubieran muerto. Por eso, entonces dice la palabra aquí, oye, que inmediatamente que ellos se postraron sobre sus rostros, se manifestó el poder de Dios. O sea, no los hizo esperar. Nosotros pasamos situaciones donde nos arrodillamos hoy, ahora, y creemos que Dios es como un microondas. Pues tú le pones, mira, tú 10 minutos, y en 10 minutos, ¡ting!, ya está hecha la comida y estamos incorrectos. Nuestro Dios no es como un mago. Si existe eso es una película, pero hasta la botella y sale un mago, y ya llegó. Bueno, no estoy diciendo que él no pueda llegar. Claro, él puede llegar al momento que él quiera. Él es el creador de esta tierra, el dueño del oro y la plata y todo lo que hay aquí. Nuestro no es nada que él no nos quiera dar. Pero aquí en la palabra dice que inmediatamente en ese momento él se postró porque la necesidad era en ese momento. No mañana, no en 3 días, era ahí, ahora. Mira cómo él brega con sus varones, con sus escogidos sobre su rostro. Ok, de aquí obtenemos una maravillosa lección. Lo más importante para el desempeño de la labor ministerial es que el Señor respalde con su presencia. Santo Padre, ¿verdad?
Por eso está la canción, ¿vale? Dice que si mi padre no va, yo no voy, ¿verdad? Algo así que es la canción. So, que yo no voy a hacer nada si el Señor no me va a respaldar, si el Señor no va a estar conmigo, Él no me va a llevar, Él no va a estar en el... Moisés mismo dijo, si tu presencia no va. No va. Exacto, se lo dijo al principio, antes de la salida. Si tú no vas a estar en esto, yo no voy. Porque él sabe que como hombre él no iba a poder, nunca jamás. Y gracias, porque hoy en día como hombre no podemos. Punto. En cosas menos que esa. Y si la presencia del Señor no está, no va a funcionar. Vamos a perder el tiempo miserablemente para después entonces echarle la culpa a Él. Porque así es la cosa. Lo hacemos como nosotros queremos y después le queremos echar la culpa a Él. El Señor dice, lo más importante para el desempeño de la labor ministerial es que el Señor respalde con su presencia. Moisés mismo le había dicho a Dios en Éxodo, ¿ves? Que si su presencia no iba con ellos, no los sacara de aquel lugar. Una actitud de fe es vital en la realización de la obra encomendada al creyente. Debemos creer que frente a cualquier circunstancia, si Dios es por nosotros, nadie puede triunfar en contra de nosotros. Padre amado, eso está en Romanos 8:31. Santo, para el que lo quiera leer ahí, lo va a encontrar. Esto tiene tantos pasajes bonitos y se los doy como referencia. Escríbanlo, anoten. Cuando lleguen a estas clases tengan papel y libreta para que hagan apuntes, porque muchas de estas palabras, muchos de estos pasajes bíblicos son alimentos y te vas a encontrar una situación donde quizás digas, wow, la clase, hermano Ángela, déjame ver, yo tengo apuntes desde que yo acepté a Cristo. Tengo libretas que ya aparecen como la enciclopedia británica. Wow, yo lo puedo tener que poner en disco. Pero ¿saben qué? Muchas veces cuando yo estaba en estos desiertos, esa palabra me ha ayudado. He buscado qué dijo el pastor este día. Yo oí al pastor hablar de esto un día. Yo oí a la pastora hablar de esto un día. Yo mismo hablé de esto un día. ¿Sabe qué? Y ahí estaba. Y lo encontré y nada más leerlo de mi libreta y la Biblia, eso fue como tomar un refresco, eso fue como un refrigerio en mi corazón. Y eso fue todo lo que como para levantarme y que esa máquina se empezara a mover. Una palabra que entrara en mí, una sola palabra. Y empecé a moverme y me levanté creyendo que estaba caído. Apunten porque luego puede ser bien útil. Finalmente, hallamos en el versículo 7 la voz divina hablando a Moisés para orientarle en lo que debía hacer. ¿Ves? Dios siempre nos hará entender el camino en que debemos andar. Salmo 32:8, apunten, Salmo 32:8 y dice de esta manera, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a mí. Gloria a Dios. Por tanto, debemos conducirnos en pleno acuerdo con su santa dirección. ¿Y qué te quiere decir eso? Pasar a la parte B. Que si le pides al Señor, el Señor te está guiando, entonces no quieras hacer lo que a ti te da la gana. O sea, no seas cabeciduro, no seas como el caballo. Yo te estoy hablando de una definición más breve y posiblemente más fina, pero el Señor ahí nos trata como, no sé, como un cabestro, un mulo. Regalámosle cerca, dice. Parte B. Dios instruyó a Moisés y prometió que la peña brotaría agua. Esta parte ahora se pone mejor, más lindo. Dios nos habla ambiguamente sobre algún asunto cuando le consultamos. Esta porción bíblica revela la manera clara de cómo Dios mostró a Moisés lo que debía hacer. En la primera parte del versículo 8, Dios orienta a Moisés a tomar la vara, presta atención, tomar la vara y a reunir la congregación junto con Aarón. Aquí aprendemos que Dios puede defender a sus siervos delante del pueblo que los ha vituperado injustamente. Por tanto, en tiempos de crisis, los ministros no deben huir en forma definitiva del campo de labor, sino permitir a Dios vindicarlo ante los hermanos. ¿Sí? Además, Dios orientó a Moisés que le hablara a la peña. Oye, por lo menos esta es la parte que estamos atendiendo hoy, porque hubo otra parte donde él le dijo que le diera con la vara, pero esta de hoy es que le hablara. Eso dice que le hablara a la peña a la vista de todo el pueblo.
¿Ves? Claramente aquí debemos marcar la diferencia en este pasaje, ¿verdad? Dice, esta fue la segunda vez que Dios realizó el milagro de sacar agua de una peña. La primera vez fue en Refidim, a unos meses de haber salido de Egipto. En esta ocasión Dios le dio instrucción a Moisés de golpear la roca para que diera agua. Eso se encuentra en Éxodo 17:6. Aquí en cambio, la orden era hablar a la peña. Esto lo vas a encontrar en Números 28. Moisés, bajo la presión del pueblo, no obedeció a Dios, sino que golpeó la peña. Por lo cual el Señor le anunció que no entraría con el pueblo a Canaán. Esto es bien importante porque este varón, desde que ellos salieron de Egipto, yendo más allá de la mitad del camino, 3/4 partes aproximadamente, ¿ves? Desobedece al pueblo, a Dios, por la presión que estaba teniendo del pueblo. Si comparamos esto con nuestros pastores, los ministros, las personas que se encargan de guiar al pueblo, ellos tienen que tener cuidado porque por la presión de la iglesia, ellos pueden perder la salvación. Aquí, igual tú, por la presión de tu familia, por la presión de los amigos, puedes perder tu salvación. Tú tienes que estar con cuidado de eso. Que es tan sencillo. Moisés, un hombre tan recto, un hombre de palabra, un hombre que el Señor lo guiaba, no perdió su salvación, pero él perdió de entrar en la tierra prometida, porque el pueblo, por la presión del pueblo, él cometió un error, porque el Señor le dijo, habla a la piedra, a la peña, no golpees la peña. ¿Ves? Él se toma como que él es el que le va a dar agua cuando dice, y habré yo, ¿verdad?, de golpear esta piedra para suplirle, como quien dice, suplirle agua a ustedes. No, si él no era el que le iba a dar agua, era el Señor. El Señor es el que está haciendo el milagro, no él. Y no obstante, el Señor le pide que le hable, ¿sabe para qué? Tú sabes, ahora ponte tú en el lugar de que yo venga ahora mismo y le hable, el Señor me hable a mí, yo le hable a esa misma piedra y le diga que brote agua. Tú te vas a quedar maravillado porque vas a decir, wow, es verdad que hay un Dios poderoso que obra. Porque Él le dijo que le hablara, sencillamente yo le voy a hablar, pero Él fue y la golpeó como Él quiso, no como el Señor hizo. Y eso le costó a Él no entrar en la tierra prometida. ¿Ves? Y aquí un error te puede costar la salvación. Tenemos que estar pendientes, ¿viste? Tenemos que estar pendientes a todo esto. Por lo que el Señor anunció que no entraría con el pueblo a Canaán. Esto lo puedes encontrar, si quieres leer la historia, en Deuteronomio 1:37. Está también en Éxodo 20:11, 20:12. La promesa divina fue que la piedra daría agua. Debemos estar seguros que si Dios ha hablado de un milagro tan grande, es porque tiene todo el poder para realizarlo. Aleluya. ¿Ves? Él no te va a decir que hagas algo cuando Él no te va a respaldar. Si Él te está diciendo que hagas algo, es porque en las buenas y las malas Él va a estar contigo. Él te va a guiar. Él sabe lo que te está pidiendo. Nosotros tenemos que dejar la mente de que va a estar aquí, no hay. Mi madre a mí siempre me decía que si el Señor me pedía, que cuando el Señor me dijera que fuera un sitio, ya la promesa de Él me iba a estar esperando allí. Que por tal yo tenía que estar pendiente de que sí el Señor me había hablado, porque de lo contrario, ella me decía, es tu cuestión de hombre la que te está guiando, no Dios. No culpes a nadie cuando tú llegues y la puerta esté cerrada. Y yo tuve que aprender eso, ¿sabes? Y muchas veces quise caminar y es difícil esperar, ¿sabes? Es difícil esperar. Pero cuando ya tú aprendes y tú dices, no voy a perder mi tiempo, yo voy a esperar a que el Señor me guíe y diga. Pero muchos no entienden eso. Y te van a llamar de 20.000 nombres, ¿sabes? Y no van a querer estar al lado tuyo porque ellos lo quieren rápido, ellos lo quieren pago, ellos no sé cómo ellos lo quieran, pero no lo quieren como el Señor lo quiere, como el Señor te ha dicho que va a ser. Y después se preguntan, ¿por qué fulano todo le sale bien? ¿Por qué a fulano lo logra? ¿Por qué? Porque fulano espera a lo que el Señor le va a ordenar, a lo que el Señor quiere. ¿Ves? Tenemos que aprender a esperar, a obedecer al Señor. Ok, aunque parezca ilógico a nuestro razonamiento, sabemos que si Moisés obedecía las instrucciones, le sacaría agua como de un gran manantial a todo el pueblo. Notamos que Moisés funciona como mediador de aquella agua. Así Cristo es el dispensador de agua espiritual para los creyentes. ¿Ves?
Cuando él dice, ¿verdad?, que no va a dar agua, que nunca vamos a tener sed jamás. Porque está hablando del agua espiritual, no está hablando del agua que te vas a tomar. El agua que Moisés le dio a su pueblo fue agua de tomar, que mataría la sed del cuerpo al momento. Pero el agua que Jesús nos da es agua, mira, que es al espíritu. Por eso dice que nunca no volverás a tener sed. Entonces, eso es tremendo. Eso es una palabra que es tremenda. El versículo 9, antes de pasar, y esto lo pueden encontrar en Juan 7, 37 al 39. El versículo 9 presenta la obediencia inicial de Moisés, y él fue y tomó la vara de la cual Dios le habló. Pero luego Moisés desobedeció inmediatamente, que estuvo con el pueblo frente a la peña. Aquí aprendemos que no debemos obedecer parcialmente las instrucciones del Señor, que es lo que le acabo de decir ahorita. Si el Señor te dice que llegues hasta Dallas, llega hasta Dallas. Para los que están viendo desde aquí, para los que viven en Puerto Rico, si el Señor te dice que vayas de Calley a Mayagüez, porque está María Andújar mirando de su pueblo, de que vayas de Calley a Ponce, vamos, que es más cerca, pues no llegues hasta mitad del camino. ¿Ven? Porque el Señor te está diciendo que llegues a Mayagüez o que llegues a Sabana Grande. Pues tú vas a llegar hasta donde el Señor te ha dicho que llegues, porque Él te va a proveer para que tú llegues a donde Él te dio la orden, a donde Él te dijo que va a estar la bendición. No podemos decir que creemos en el Señor y cuando el Señor te dice que llegues hasta Mayagüez, Él dice, pero yo no puedo llegar hasta Mayagüez porque no tengo gasolina, porque pues no, pues pienso, y si me quedo a mitad de camino, y si pasa esto y pasa aquello, entonces no hay fe. No estamos obedeciendo la orden. Para aprovecharnos de todo el bien de Cristo, tenemos que conducirnos a la manera como Dios mismo lo ha hecho, lo ha dicho en su palabra. Gloria a Dios. Mira esto, para aprovecharnos de todo el bien de Cristo Santo. O sea, que mucho, eso suena, eso quiere decirte que es mucho. Número 3, el agua de la peña nos habla de Cristo, el agua de vida. Dice la parte A: Dios hizo brotar agua de la roca para que bebiera todo el pueblo. Esta sesión de nuestro estudio sirve para confirmar el valor de la gracia divina revelada en Cristo y a la vez la rectitud de la justicia de Dios cuando procedemos de acuerdo con Él. Acabé de hablar eso ahora mismo. Maté ahí 2 pájaros de un tiro. Santo. Es importante la obediencia y la rectitud. ¿Ves? Cuando procedemos con las cosas que Él nos manda. Hoy yo estaba orando un momentito y dije, gracias Señor. Y dije, por la vida de nuestro pastor. En ese momento, la pastora intervino también, pero pasó una situación aquí y nuestro pastor se pudo haber rendido. Y pudo haber dicho, pues vámonos. Y venimos el día que ellos están diciendo que vengamos. Y ante molestias y todo, pero aquí estamos. Y le dije, gracias Padre, porque tenemos un pastor que es perseverante. Y la perseverancia es una virtud. Mucha gente no lo entiende, pero la perseverancia es una virtud. Y aún nosotros siendo en edad mayor que él, pero aprendemos y vemos. Y es bonito porque es un ejemplo. Aunque tú lo tengas, aunque yo tenga la perseverancia, pero es bonito cuando uno ve en la persona que está a la cabeza esa perseverancia, que no se rindió. Y no lo estoy diciendo porque él se encuentra cerca de mí ni nada, porque él sabe que nosotros lo apreciamos. Lo estamos diciendo porque es la realidad y es lo que le hace falta a muchas personas, que se rinden a la primero. O pues no se pudo, vámonos y nos vemos mañana. Pero mañana no era la bendición, posiblemente. La palabra estaba de que fuera bendecida, que llevara bendición en esta noche. Porque muchas personas la están esperando hoy. Hoy. Muchas personas saben, Dios, si mañana no lleguen, que Dios me los bendiga, porque la bendición era hoy. Y eso hay que agradecerlo. Y en el momento que yo doblé mi rodilla, dije, Padre amado, bendice a este varón tuyo que ha tenido perseverancia, porque otros se rinden. Y hay que decir las verdades. No hay que decir lo malo por lo que hablan mal, pero las cosas de rectitud hay que decir, las cosas que son. Esa es la manera mía de ver las cosas. ¿Ves? En nombre del Señor. Ya me salí un poquito del contexto, pero no importa, porque a veces hay que traer las cosas cuando hay que traerlas, hay que decirlas cuando hay que decirlas, porque si no se pierde.
En un año a partir de hoy quizás no tenga importancia. La primera parte del versículo 10 hace notar que Moisés y Aarón obedecieron en reunir a toda la congregación delante de la peña. Pero al abrir su boca, Moisés llamó rebelde a los israelitas. Se nota que dicho líder estaba en la ruptura de su paciencia, muy encolerizado por la actitud de aquel pueblo. Además, la pregunta de Moisés de si Aarón y él le harían salir agua de aquella peña revela que estaban atrayendo la atención, lo que les acabé de decir ahorita. Sencillamente, lo que es del Señor, no tuyo. Tú eres intermediario. No te tomes la posición del Señor, porque el milagro no es tuyo. Tú no tienes el poder posiblemente de hacer el milagro. Si el Señor no te accede a tocarte y darte que tú puedas hacer el milagro. Por eso cuando muchas personas imponen manos, tienes que tener cuidado. Porque si el Señor no está contigo, tú no sabes lo que te va a venir a ti encima. ¿Ves? Tienes que estar claro que el Señor está en todo tu negocio, en todo lo tuyo, en todo lo que tú vas a hacer, lo que tú te comprometes, que el Señor esté contigo. Porque ¿sabes qué? La palabra le dice, si Él está contigo, ¿quién es contra ti? Y dice que para el que cree todas las cosas son posibles. Y por ahí podemos seguir un montón de pasajes bíblicos donde el Señor reafirma que cuando Él está contigo, nada, no hay males contra ti. Ok. Y pasamos, decimos, además la pregunta de Moisés y Aarón y esa ya la leímos, pasamos ahí. Una lección de que aprende que nunca debemos creernos más grandes ante el pueblo, sino hacer toda la gloria del Señor. Lo acabo de decir. Por tanto, era justo anunciar al pueblo que solamente el Dios Todopoderoso podía lograrlo. No hay milagro, hermano, que sea tuyo. No inventes, no hay manera, pensamiento, concordancia que tú me puedas explicar a mí que yo hice este milagro. No, mentira del diablo. O Dios está contigo o el diablo está contigo que miente y hace milagros parecidos a los del Señor. Lo único que es una mentira, ¿sabes? O sea, yo espero que cuando tú creas que estás haciendo algo correcto, pues amén, que sea de parte del Señor, ¿sabes? Que estés en el lado donde tienes que estar. Dice, en verdad aquellos dos ministros no tenían el poder para hacer brotar un río caudaloso de una piedra dura. Por tanto, era justo anunciar que el pueblo, que solamente el Dios Todopoderoso lo podía lograr. Dice, el versículo se revela que Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su parado pesa. Hacer la obra de Dios en nuestra propia fuerza puede traer serios perjuicios. Oye, hacer la obra de Cristo enojado no es bueno. Santo Padre, y va a llegar molestia a tu vida. Posiblemente un día que tengas que venir a llevar palabra, un día que quizás tengas que dar la clase, no tienes que ser como Moisés que vas a golpear piedra, ¿sabes? No vas a ser como Moisés que tienes que llevar pueblos por el desierto, pero va a llegar un día que posiblemente tienes que llevar la palabra del Señor. O tienes que ir darle alimento a los que están en la calle. Y posiblemente tienes un acto no muy bueno, no tienes una actitud que está de acuerdo con esa vida que tú llevas con Dios, con Cristo. ¿Ves? Y dice que no es bueno hacer la obra de Cristo. Oye, enojado no es bueno. No dice que está diciendo que no es hacer la obra tuya. Tú eres objeto de esa obra. Tú eres instrumento de esa obra. Pero la cabeza de esa obra es Cristo. Y dice que no debes estar enojado, porque no es bueno. Aprende, pega oído para que aprendas, porque el que venga y te diga, no, que yo estoy enojado, no, dice la palabra esto, así. ¿Por qué murió el pueblo? Cuando el pueblo murió, ¿por qué? Decía que por falta de conocimiento, ¿verdad? Cuando pereció, ¿verdad? Por falta de conocimiento, ¿ven? Pues no podemos ser como ese pueblo antiguo. Hoy tenemos la oportunidad que tenemos todas estas cosas para aprenderlas de la palabra y no morir, al menos no por ignorancia. ¿Ves? Por ejemplo, Jonás, bueno, ya todos saben la historia de Jonás y estamos corriendo más corto de tiempo, pero cortito, Jonás fue una persona que se molestó, pero brevemente el Señor rápido le preguntó, pero ¿por qué te molestas tanto? ¿Por qué te enojas tanto? Mas Jonás no pudo detener lo que el Señor iba a hacer. Él era un mensajero, sencillamente. El Señor, si vamos a ver, le había dado la bendición, ¿verdad?, de que él pudiera llevar un mensaje. Aleluya, que salvó a todo ese pueblo. Porque posiblemente, ¿verdad?, si él no hubiera llevado ese mensaje, ese pueblo hubiera perecido. O Dios hubiera enviado a otro. Posiblemente también, no sabemos.
Pero muchas veces el trabajo que el Señor nos tiene no es para que lo hagamos a molestia. Yo estoy levantado desde, ¿qué hora es? No, yo ni me acuerdo ya, 4:30 de la mañana, qué sé yo qué. Y trabajo y de todo, y yo sabía que esta clase venía, pero como yo sé que esta clase venía, pues yo me tuve que preparar ayer. Y entonces hoy le di por encima, un ojazo. Pero yo no vine molesto desde las 5, yo no estaba molesto. Al revés, yo estaba ansioso porque hoy venía el día. Y mira, con todo y mi cansancio, posiblemente yo llegue a mi casa ahora y caiga como una roca. A mí, ¿sabes que me tengan que dar con un palo a mi mujer 2 veces para que esta roca se levante? Pero ¿sabes qué? Estoy con alegría, tengo gozo. Porque así es que el Señor hace las cosas. O sea, a mí no me vale nada, yo me diga aquí molesto. Hablar y que lo que yo le transmita a ustedes es una molestia, que la palabra sea buena, pero mi molestia sea mala. Y la bendición que el Señor tiene para ustedes se pierda. No debe ser de esa manera. Por ejemplo, bueno, pasamos lo de Jonás. Los bienes de Cristo se manifiestan por la administración de la palabra, no por nuestra propia habilidad ministerial. Qué bonito es eso, ¿no? Si mucha gente entendiera eso, ¿verdad? La última parte del verso 11 deja ver que a pesar de los errores de Moisés y Aarón salieron muchas aguas y bebió la congregación y las bestias. Esto nos recuerda que Cristo murió por todos. Aleluya. Eso se encuentra en 2 Corintios 5:15, para que el que quiera buscarlo y leerlo, ¿verdad? Porque dice, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Dios. ¿Ven? Así como Dios nos hizo no hizo acepción de personas al dar el agua de la roca, tampoco Cristo dejó sin la posibilidad de salvación ni aún al ladrón que pendía en una cruz a su lado. Y todos saben esa parte, y todos sabemos esa parte donde el ladrón que estaba al lado de Jesús, ¿verdad?, pidió perdón y el Señor lo perdonó, Jesús lo perdonó. Nosotros no merecemos la salvación, pero la misericordia de Dios nos alcanzó en Cristo y nos dio en Él el agua de vida eterna. Santo, aleluya. De la fuente de esta salvación se saca con gozo el agua que sacía eternamente. Gloria a Dios. Esto lo pueden encontrar en Isaías 12:13. Hermano, la conducta del creyente debe estar a la altura del regalo de vida que Cristo nos dio cuando fue herido en la cruz. Oye, qué bonito que dice esto. La conducta del creyente debe estar a la altura del regalo de vida que Cristo dio cuando fue herido en la cruz. Viste, cuando Cristo fue crucificado en la cruz, cuando su sangre brotó, cuando Él pasó todo este dolor, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Y entonces nuestra creencia debe estar, la conducta, a la altura del regalo que Él dio por nosotros. La parte B. La falta de fe no permitió a muchos entrar a la buena tierra. Al fin del presente estudio notamos que el peligro que nos concierne si hacemos mal ejercicio del ministerio recibido en Cristo. El verso 12, otra vez la voz de Dios llega a Moisés y Aarón en medio de tantas religiones paganas. Debemos aprender que Dios puede llamar a cuentas a sus siervos y disciplinarios. Que el Señor siempre está pendiente, ¿ves? Que hay tantas religiones paganas, tantas cosas que están pasando, que déjame decirte, nosotros, sus siervos, cuando Él quiera, si tú no estás obrando como debe, Él te puede llamar, disciplinarte, ¿sabes? Acuérdense cuando empecé lo que hablé, de que a veces tenemos que ser amonestados, tenemos que ser disciplinados para mantenernos en el camino correcto. Aquí les hizo un juicio a aquellos hermanos, les dijo cuáles habían sido sus delitos frente a la peña. Primero, no habían creído en el Señor. Oye. Segundo, no lo habían santificado delante de los hijos de Israel. La falta de fe se hizo manifiesta en no hablarle a la peña para que fluyera la agua de Raúl. Eso es tremendo. En estos días, si Dios te dijera que hicieras algo así, posiblemente tú vas a pensar, porque la gente me va a mirar y te van a creer que yo estoy loco. Pues ¿sabes qué?
Si de verdad tú ves la importancia de esto y tú crees en el Señor, es mejor que pienses que tú estás loco a que tú pierdas la salvación, al que tú pierdas estar en el reino de los cielos. ¿Ves? Y la falta de santificar al Señor se vio en haber centrado la atención del pueblo en sí mismo y no en Dios. Que aquí cuando nosotros llevamos la palabra, no soy yo, no es el pastor, no es Dios. Primeramente Dios, Jesús, Espíritu Santo y luego nosotros. En el nombre del Señor. Mira, este viaje que hicieron los israelitas se suponía que tomaron muchísimo tiempo, ni años. Sin embargo, ellos por desobediencia tuvieron que estar 40 años. Hermano, ¿cuántos años tú piensas estar rondando por el mundo siendo desobediente porque no quieres hacer lo que el Señor te dice? Mira, a ver. Mira, casi 40 años de peregrinaje por el desierto habrían sido suficientes para ver el tipo de operaciones sobrenaturales de Dios con ellos. Porque dije anteriormente que ellos eran desobedientes, pero si ellos venían viendo que el Señor hacía todos los milagros que hacía, pero ellos seguían en desobediencia la naturaleza del ser humano. Es nuestra responsabilidad inclinar los ojos del pueblo a Cristo como el dispensador de toda la gracia de Dios. Así como aquella peña fue herida milagrosamente para hacer brotar agua, Cristo fue herido en la cruz para darnos vida eterna. Santo es, Padre amado. En la segunda mitad del versículo 12, Dios dictó una dura sentencia contra Moisés y Aarón. Y ustedes dirán, una dura sentencia, no entraron en Canaán. Sí, después de 40 años. Después de todo el sufrimiento que pasaron. O sea, ponte tú, que tú estás haciendo una carrera y cuando te faltan varios pies de llegar a la meta, te caes y no puedes terminar la carrera. No puedes terminar la carrera. Y después que te ejercitaste por años, los que van a las Olimpiadas, 4 años practicando, y cuando llegan todo lo que le toman son, perdónenme, todo lo que le toman es una carrera, lo que duran son 8 segundos. Y perdieron la medalla de oro. ¿Ves? ¿Y qué te puede costar a ti? La vida eterna. Entonces dice que fue una dura sentencia a causa de su falta. Ellos no entrarían en aquella congregación, con aquella congregación, a la tierra que Dios les había dado. Y aquí somos advertidos a que el ministerio no tiene poder redentor. Podemos ser usados en forma gloriosa por Dios y aún así al final perder grandes bendiciones por relajar el ministerio y trabajar a nuestra propia manera. Gloria a Dios santo. ¿Viste? O sea, puedes vivir toda tu vida llevando la palabra de Dios y perder tu salvación así, en un momento. Santo Dios. El apóstol Pablo dijo, temer que habiendo sido heraldo para otro, él mismo pudiera haber sido eliminado. Oye, en 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27. Es nuestro deber, oye. Es nuestro deber, como para ti es el deber llegar a tu trabajo, cumplir con las tareas de tu trabajo, con tu casa, con tu esposa, con la iglesia. Es tu deber orar para que el Señor nos guarde en su gracia y podamos acabar nuestra carrera con gozo y el ministerio que recibamos del Señor Jesús. Oye, Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Aleluya. ¿Ves? Y ya vamos a cerrarlo. Vamos a ver un resumen general. Milagrosamente Dios hizo brotar agua de la peña. Sabemos que bajo la ley de Dios la paga del pecado es muerte. Por tanto, como Jesús llevó nuestro pecado en su cuerpo, fue herido y murió por todos. La ley de Moisés no puede satisfacer la sed espiritual del hombre, como tampoco Moisés pudo por sí mismo dar de beber agua a todo el pueblo. Pero Cristo invita al sediento a beber del agua de su espíritu y le promete que de su interior correrían ríos de agua viva. Hemos hablado ya toda la clase referente a esto. No hemos cambiado, hemos seguido en lo mismo. ¿Ves? Y Cristo invita al sediento a beber porque es agua espiritual de la cual nunca volverás a tener sed. Como le dije, hermano, yo os invito que en esta noche, si tú estás pasando por momentos, no trates de pasarlo solo. El Señor está esperando por ti. Jesús espera por ti. Acéptalo.
y camina el camino con Dios no solos. Cada hijo de Dios que ha sido alcanzado por la gracia de Jesucristo debe vivir en gratitud a Él, en continua comunión con su Salvador. A nuestro derredor hay un mundo que no conoce a Dios y necesita que mostremos el amor de Cristo para que le acepten y sean salvos. A la entrada lo hablé y lo estoy volviendo a repetir a la salida. Al llegar ellos con el Evangelio debemos cuidarnos de nuestra conducta, nunca sea de ira, enojo o encono. Por el contrario, somos voceros de las buenas nuevas, de la salvación a los que no saben nada de Cristo, y debemos ser compasivos y amables para que puedan entender el plan de vida que tiene Jesús. Gloria a Dios Santo. Y hasta que he llegado a la clase, ¿verdad? Espero que entiendan y vean lo importante, ¿verdad?, que es aceptar al Señor. Y les tengo una pregunta. Bueno, nuevamente no voy a terminar con esto, sino que posiblemente en un futuro, ¿verdad?, ¿cuánto vale tu salvación? ¿Qué te detiene de buscar tu salvación? Y si vas haciendo la batalla, vas haciendo el caminar, no te rindas, porque puede ser que llegando ya a la meta, te rindas y pierdes tu salvación, ¿sabes? Tienes que ser diligente por lo que el Señor ha puesto en ti, por lo que tú quieres buscar del Señor. Y queremos mandarle un mensaje, ¿verdad?, de nuestra iglesia a la hermana María Andújar. Dios te bendiga. Saludos. A Daniel Millán, ese es el cuñado del pastor, a la hermana del pastor, a Katy Millán, a Eduardo Bravo, Nora, a Itzi, Teresa de Fuentes, a Diana Alago. Dios te bendiga. Es la misma Diana, ¿verdad? Oh, no es Diana. Es Diana, pero Es diferente, aunque Dios la bendiga. Dios me la bendiga como quiera. Y Ministerio Levantando al Caído, del evangelista David Román. Dios te bendiga, varón. El Señor te cuide. Y nos despedimos nuevamente dando el saludo de despedida de nuestra iglesia de Dios Pentecostal Filadelfia. Y el número de nuestro pastor Fabio, ¿verdad? Creo que está escrito por aquí abajo, ¿no? Hoy no se puso. Bueno, les voy a dar el número de nuestro pastor Fabio Lugo, que es el 785-375-1721, para todo aquel que luego necesiten de la oración. Ese es el número que tienen que llamar, ese es nuestro pastor Fabio Lugo. Y ahora, ya nos despedimos. Bueno, que el Señor nos bendiga.